Saludos amigos de su programa Principalmente, programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy principalmente cuenta con la presencia del licenciado Víctor Villanueva, con quien trataremos importantísimos temas relativos al derecho migratorio y al derecho internacional. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia del licenciado Víctor Villanueva. El licenciado Víctor Villanueva es un académico, un profesor universitario que se ha destacado en la cátedra universitaria porque ha incidido y ha tomado como materia emblemática el derecho internacional y las relaciones internacionales, de la cual tiene varias especialidades en universidades fuera del país, fundamentalmente su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. El derecho internacional cada día adquiere mayor relevancia debido a los conflictos de diversas naturalezas que se presentan los estados con los ciudadanos y ahora con el fenómeno de la migración, cada día el derecho internacional adquiere más notoriedad y sobre todo impacta más en ese marco de relaciones internacionales. Pues con el profesor Víctor Villanueva vamos a tratar una diversidad de temas relacionados con el derecho internacional. Víctor, la verdad que es un placer. Hacía tiempo que teníamos pendiente esta cita suya. Es una deuda que debo que empiezo a pagarla a partir de hoy, no queda consumada. Así es, porque la verdad que teníamos prácticamente 2 años intentando que Víctor nos acompañara aquí Principalmente, pero de una u otra manera, cuando ya estábamos pautados, a Víctor se le presentaba una situación que tenía que viajar, porque debo decir que Víctor es un viajero frecuente. No. Él practica lo de las relaciones internacionales. Sigo su paso, teoría y práctica. Sí, Víctor dirige un departamento en la Fundación Global y generalmente se le presentan muchas participaciones fuera del país, sobre todo en foros internacionales y académicos, y él es el que representa la Fundación en ese tipo de actividades. Pues bien, Víctor, yo diría que vamos a comenzar a recrear a nuestros amigos televidentes con algo que siempre es de mucha actualidad y que tiene que ver con el tema migratorio de manera colateral. Se habla, sobre todo en nuestro país, en los últimos años, que se ha visto puesto en el foco internacional y más relevantemente a raíz de una decisión que evacuara nuestro Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, donde la República Dominicana se vio seriamente cuestionada en diferentes foros y organismos internacionales, incluso llegándonos a acusar de xenofobia, racista, yo diría que hasta de fascista. Hubo alguien, parias, porque estábamos tirando una gran cantidad de ciudadanos dominicanos que habían nacido en República Dominicana, en territorio dominicano,
y que lo estábamos dejando desnacionalizado. Sí. Es decir, estábamos el fenómeno de la apatridia. Sí, exactamente. El fenómeno de la apatridia, que particularmente nosotros entendemos que en República Dominicana no se da, es importante que tú como experto en la materia nos hagas una recreación del origen de la apatridia, cómo se concibe ese concepto y sobre todo cuáles son los elementos que configuran real y efectivamente la apatridia. Sí. Mire, primero reiterar el agradecimiento, estar aquí principalmente, que me era obligado, sobre todo los que seguimos mucho este programa, estar aquí y es un privilegio. Gracias por la oportunidad. Y siendo consecuente a tu planteamiento, a tu introducción, la apatridia es una figura jurídica internacional reciente que se organizó en términos de tratado internacional a los mediados del siglo pasado, y con 2 convenciones internacionales, y que de una u otra manera venía a dar atención a aquellos efectos jurídicos de nacionalidad de aquellas personas en cuyos territorios, países, sufrieron flagelos de la guerra, desmovilizaciones, etcétera, etcétera. Y eso llevó a generar, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, a generar un estatus jurídico en el cual después, en la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre del 48, se planteó taxativamente que todo humano, todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. Y a partir de este principio, entonces, queda claro que cuando haya alguna sucesión de Estado, que un Estado muta por otro, sobre todo con el ejemplo mundial que vimos, por citar un ejemplo, el caso de la ex Unión Soviética de Estado, y esta configuración entonces surge de este episodio. Ahora bien, apátrida es aquel que se supone que no tiene una nacionalidad imputable, y todo Estado tiene la responsabilidad internacional de garantizar una nacionalidad a aquel individuo que esté bajo su jurisdicción, y que entonces debe otorgar la nacionalidad, o primero gerenciar la nacionalidad supuesta, o entonces en su defecto, ante la imposibilidad, otorgar la nacionalidad local. Cuando vemos el contexto de la República Dominicana, realmente eso no encaja en lo que son los elementos que constituyen las figuras de una apátrida. Por ejemplo, si tenemos un nacional que llega legal o llega ilegal, el detalle es que al momento algún hecho específico ha actuado contra el eje, contra la norma dominicana, al no tener un estatus migratorio debidamente regulado, entonces este individuo no es verdad que por no tener un documento vigente de su país de origen es apátrida, porque tanto por su idiosincrasia, por sus rasgos culturales, por su idioma, le es imputable una nacionalidad como tal. Entonces, sobre esta base, también hay que poner otro elemento en el análisis, y es la constitución de origen, en donde en la nacionalidad de origen, por ejemplo, en el caso de los haitianos, que es donde más se matiza ese señalamiento en contra del Estado dominicano, sobre todo promovido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA desde Washington, D.C., financiado por varios estados. El caso es que en el caso de los haitianos no se plantea un elemento de apatridia, porque lo primero es que su propia constitución define claramente que es nacional haitiano donde quiera que nazca y donde quiera que sea su origen, porque la nacionalidad haitiana se accede a través del ius sanguinis como principal elemento de acceso. De hecho, en República Dominicana tenemos 3 vías de acceso a la nacionalidad, las cuales ellos no lo tienen, que es la nacionalidad vía el ius sanguinis, la nacionalidad vía el ius soli, con las excepciones del que está en tránsito o de representación diplomática, y la tercera vía, que es una vía administrativa,
por la vía de lo que es la naturalización. Entonces, sobre esos elementos, cuando comparamos en el contexto de lo que se le señala en contra del Estado dominicano, vamos a ver que no es posible generar apatridia a alguien que está debidamente protegido por una disposición constitucional en su propio orden interno, que es la Constitución del Estado haitiano. Y desde ese precepto, entonces, ya se cae todas las premisas en función de lo que es apatridia. Tú puedes tener aquí indocumentados. En Estados Unidos yo no oigo señalamiento de apatridias, de apátridas. Yo no oigo eso. Yo oigo indocumentados. Debate sobre indocumentados, sobre ilegales. Entonces, el debate de República Dominicana. Lo que pasa es que muchos de estos organismos y agencias y ONG que para sustentar sus presupuestos cada año ante los foros donde los consiguen, tienen que generar un estado dramático para poder justificar esas partidas presupuestarias y atender entonces una problemática que tienen décadas tratando y nunca han podido aportar ninguna solución alguna. Entonces, sobre esa base, tenemos claramente que apatridia aquí en República Dominicana, eso no existe, por las definiciones propias, por el contexto del origen de la figura jurídica como tal, y segundo, por la protección de las normas internacionales a los que son netamente vinculantes, tanto a la República Dominicana como al Estado haitiano, y a cualquier otro nacional extranjero que se encuentre en condición de ilegal e indocumentado en República Dominicana. O sea que apatridia, yo cuando me hablan de eso veo una quimera, veo algo por buscar llamar a la atención y sobre todo para justificar un ejercicio de captación de fondos de manera irresponsable que hacen muchos organismos internacionales y también ONG radicada en República Dominicana. Profesor Villanueva, si ya conforme a lo que usted ha expuesto no podemos hablar propiamente de apatridia, sino de un tema de indocumentados, y usted que ha dado seguimiento por razones académicas y supongo que por interés personal a este tema, sabe que además de la sentencia que se mencionaba del año 13, existe luego una ley del Estado Dominicano, la 169, que es una ley también que enfoca todo este tema de la documentación, ¿no? Así es. ¿Cuál sería el estado de la situación en República Dominicana, digamos, para que no haya esa situación de indocumentados? Sí, bueno, lo que la sentencia viene a establecer es precisamente esto. Ante el vacío, porque vamos a ver, ¿a quién beneficia que el Estado tenga una regla clara de naturalización? A todo aquel que demuestra que tiene un mayor arraigo en República Dominicana que en cualquier otra jurisdicción, entiéndase Haití, Colombia, Venezuela, por citar algunos ejemplos. Quien no tenga ese arraigo, o quien tenga arraigo solo en República Dominicana, es decir, nacido de ilegales, puede entonces acceder por esa vía a un proceso de naturalización. Entonces yo no veo los efectos negativos que se ha planteado respecto a la sentencia. Yo lo que veo es que por primera vez, y sobre todo, emitida por un tribunal que sus decisiones son oponibles a toda institucionalidad y con plazos establecidos, lo que veo un tribunal fijando por primera vez lo que ya los reglamentos y la Ley General de Migración de República Dominicana del año 2006 viene planteando, de que se tenía que establecer un régimen de organización para poder regular todo aquel que está de manera irregular. Entonces, el efecto de la Ley 169 es precisamente a raíz de esa sentencia, porque la sentencia plantea que ordenó al Estado, al Ejecutivo y al organismo correspondiente del Estado a establecer esa vía para la naturalización de esos que deben tener de alguna u otra manera una identidad propia. Porque si usted llega como ilegal y no tiene una documentación como residente, entonces, y desarrolla arraigo en República Dominicana, hace efectiva su dinámica social y política en República Dominicana y económica, entonces usted está generando una carga de derechos. Y lo que estamos viendo es que por esa vía, todo aquel que esté en esa condición sí puede hacerlo. Sí puede tener un documento que le diga, mira, de aquí a tantas veces yo califico como residente, pero eso me da mis garantías para cuando tengo un contrato de trabajo,
Eso me da garantía a mí cuando tengo que migrar por cualquier coyuntura a otra jurisdicción. Eso me da garantía a mí cuando tengo que ir hacia otro, a desarrollar otro tipo de dinámica como tal, hasta bancaria como tal, y eso entonces me generará un conjunto de requisitos que me permitirá acceder a otra condición. ¿Cuál? La de nacional. Y eso entonces yo no veo que eso sea lesivo. Ahora bien, del total de migrantes haitianos, en el contexto más poroso que hay en República Dominicana, ¿cuántos de esos han migrado de manera regular? ¿Cuántos han solicitado antes de toda esta situación matizado por la sentencia 168? ¿Cuántos de esos estaban previamente con condición de residentes regulares en República Dominicana? Muy pocos. Entonces, el efecto de eso es dramáticamente positivo. Yo me he reunido con personas de ONG, de esas reales que nadie conoce, que están en batallas, diciendo, esto es una maravilla, porque por lo que siempre luchamos, de tener un mecanismo de regular a nuestra población que está aquí en el país, esta es la norma que nos está diciendo cómo podemos hacerlo. La verdad que es un dato importante el que usted resalta, porque de leyes débiles, sí, o de un Estado que no se preocupó quizá de aplicar las existentes, nos vemos de pronto impulsados por esta decisión del Tribunal Constitucional a asumirlo. Puesto en mora a todos. Y sobre todo cuando hay tanta presión internacional, no sobre República Dominicana solamente, pero yo me pregunto, usted mencionaba unas convenciones, sí, pero hay toda una estructura internacional, unos organismos de las Naciones Unidas, sí, que están llamados a operar en este ámbito. ¿Usted puede un poco ampliarnos sobre Y no tan solo de la ONU, sino también de la OEA. De la OEA también. Porque, por ejemplo, en el contexto del registro civil haitiano, menos del 12% de la población haitiana está civilmente registrada. Pero desde los años 80, la OEA tiene un programa de registro civil en Haití que no han podido lograrlo. Entonces, en las normativas internacionales existe lo que es la responsabilidad internacional de los estados, pero también existe lo que es la responsabilidad internacional de los organismos internacionales y regionales, que es un proyecto de artículo que tiene efecto vinculante a todos en términos de la práctica, de la costumbre jurídica internacional. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad internacional de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En función a tener civilmente registrado a sus nacionales. No estoy pidiendo otra cosa, civilmente registrado, ni siquiera eso. Entonces, eso implica o se presta para un sinnúmero de haberes, de prácticas, que lo que va a afectar es la seguridad jurídica de ambos estados. Entonces, si nosotros podemos ser responsables en función de lo que tienen aquí arraigo, para que accedan a un proceso de regulación de su estado migratorio, también el Estado haitiano y los organismos internacionales y regionales, como lo vea, son responsables del contexto de generar las documentaciones básicas de toda existencia humana. Y eso no ha estado en el debate. Tal vez hemos hecho mal en no orientar el debate hacia allá, pero eso es vinculante en función a ese organismo. Entonces, en el entramado internacional, tenemos claramente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que en República Dominicana tiene oficinas y no, a razón, entiendo que no hay por qué. ¿La tienen todos los países? No, aquí se invitó al hijo de Vargas Llosa a presidir eso aquí. Y de hecho las oficinas estuvieron en Piantini, fuera de la sede de la ONU en Anacaona. Le dieron un lugar de esparcimiento con fondos europeos a este señor aquí. Y cuando tú veías la ejecución presupuestaria era netamente en tema migratorio, cuando hay una oficina para la migración en las Naciones Unidas aquí, que sí debe atender y coadyuvar a esas cuestiones relacionadas a la problemática migratoria.
Entonces, ¿para qué el alto comisionado de las Naciones Unidas de Refugiados es República Dominicana? El ACNUR no tiene sentido que haya tenido aval del Estado Dominicano para abrir oficina aquí. Porque de hecho, el Estado tiene responsabilidad por ser suscribiente de ese tratado, de tener una mesa de refugiados que han tratado pocos casos que se han presentado. Ya internacionalmente, a partir de esta semana, inclusive, se suponen otras cuestiones con los nacionales venezolanos, cuya permiso de entrada como turista, etcétera, etcétera, ya han perimido, sabemos las razones por las cuales han salido de su país, y eso tenemos que ver cómo vamos a atender eso que surgió esta semana, porque el ACNUR ha planteado que tienen condición de refugiado todo venezolano que ha salido de la nación venezolana. Entonces, pero eso supondrá otra agenda de trabajo. Ahora bien, esos organismos internacionales que hacen vida tanto en República Dominicana como en Haití, tienen décadas en eso. Y lo que yo me pregunto, sobre todo a esos contribuyentes de los estados europeos y canadienses y americanos, cómo es que no han podido dar con un solo sistema de registro civil solo en Haití, porque no han podido colaborar al menos con eso, para que el haitiano que inclusive está aquí, que frente a los efectos de la regulación de su estado aquí en República Dominicana, no ha podido ni siquiera conseguir un documento de identidad, un documento de pasaporte. No han podido. Y se lo cobran carísimo. Y no han podido. Yo no he visto a nadie señalando eso. Entonces, eso es una irresponsabilidad. Y entonces, encima de eso, nos señalan que nosotros aplicamos, promovemos apatridia, hemos visto declaraciones últimas de la próxima embajadora norteamericana de República Dominicana sobre ese sentido. Yo entiendo que lo que hay que dar la oportunidad de que se empape debidamente la problemática y de la situación para que en verdad se entienda, primero, que la agenda norteamericana y República Dominicana es netamente comercial. En términos diplomáticos, políticos y diplomáticos, nuestro interés está marcado en lo comercial. Y segundo, que en materia de derechos humanos no nos pueden exigir lo que ni siquiera están cumpliendo ellos allá. Y de ese punto de vista, lo que vemos es la responsabilidad nuestra de seguir aplicando estas normas. Como Kaufman nos planteaba, es una plena potestad del Estado definir quiénes son sus nacionales. La soberanía implica eso. Los estados, y ahí entro en dote de la academia me sale, de que los estados a nivel internacional se han organizado para ceder competencias en todos los tratados que conocemos a nivel internacional. Pero en donde nunca ha habido un tratado, ha sido un tratado internacional sobre nacionalidad. Porque es un domaine reservé de la facultad soberana de cada estado. El consenso mundial ha sido que eso sea competencia exclusiva del Estado, de cada Estado. Ahora, ese domaine reservé tiene un límite. ¿Cuál es? Derechos fundamentales. Es decir, el Estado puede actuar soberanamente hasta que eso tinte contra los derechos fundamentales de alguien, que no he visto que sea el caso de República Dominicana. Licenciado Villanueva, usted tocó, digamos, de refilón, un tema fundamental que involucra a los nacionales venezolanos que han entrado aquí. Sí. La República Dominicana, la isla, la Hispaniola, tiene por su forma, por la forma en que se pobló históricamente, por la forma en que fue políticamente conducida, Sí. por, digamos, la división en un terreno tan pequeño, un terreno insular tan pequeño de dos países con culturas tan disímiles, con historias tan disímiles. Yo diría que eso más la geolocalización son factores únicos que no nos permitiría a nosotros como isla y a República Dominicana como país buscar en algún otro lugar, digamos, una solución asimilable para poder aplicarla aquí. Nosotros vamos a tener que fabricar nuestra propia solución con el tema de la relación entre ambos países y el tema migratorio. A esto se suma que la economía dominicana es una economía que se ha enfocado en los servicios y principalmente en el renglón turismo.
nosotros por ese afán y esa necesidad más que afán de buscar turistas a nivel mundial, hemos abierto las puertas de nuestro país para que muchos nacionales no necesiten de permisos anticipados, digamos, de visados o de preregistros para poder ingresar a territorio dominicano y puedan venir a disfrutar en calidad de turistas. Sí. En esta situación se encuentran casi todos los ciudadanos suramericanos, incluyendo a los venezolanos y a los colombianos, poblaciones que son bastante amplias en nuestro país, principalmente la segunda. Cuando vemos esta situación y confrontamos la situación política de esos países, en su momento Colombia, aunque ya la tensión política bajó con el Tratado de Paz que se hizo recientemente, nosotros recibimos muchos ciudadanos colombianos en calidad de turistas, pero realmente estaban buscando asidero aquí para instalarse. Lo mismo ha pasado en los últimos años con los ciudadanos venezolanos. También tenemos una gran cantidad de personas que han emigrado de las Antillas Menores, principalmente en los últimos años con las catástrofes naturales que han ocurrido. Tenemos el caso del huracán María que destruyó Dominica, que destruyó Barbados. Entonces, nosotros hemos recibido en la República Dominicana una gran cantidad, una diversidad de personas de distintas nacionalidades que han podido entrar con visados, sin visados, con permisos, en calidad de, con visados para residencia. Una gran amalgama de modalidades de entrada migratoria aquí al país, que honestamente dudo que tengamos un control pleno sobre, esa situación en general. Y aquí entonces nos encontramos con la situación de nuestros hermanos haitianos que entran al país con o sin documentos, que hemos tenido que dictar una decisión desde el Tribunal Constitucional, que es la 168, que hemos tenido que hacer un plan de nacionalización y de regularización de una gran cantidad de ciudadanos. Tenemos por el otro lado los que ingresan en calidad de turistas y no necesariamente están haciendo turismo interno, sino que están buscando instalarse en el país, se le vencen los permisos, el caso de los colombianos, de los venezolanos, y tenemos que esas personas pueden procrear hijos aquí y no necesariamente se encuentran regularizados. Ya hemos hablado de que se les podría asignar, como ocurre en Estados Unidos, la categoría de refugiados. Entonces tenemos turistas, refugiados, inmigrantes, ilegales, con documentos, sin documentos. La variedad no nos daría el tiempo aquí para poder, definirlas. ¿Cómo podríamos aplicar una visión integral? Y desde el Estado, ¿existe una política integral para poder manejar todas estas situaciones que impactan en la migración en la República Dominicana? Y, por otra parte, ¿qué calidad le vamos a dar a los hijos de esos turistas que no son diplomáticos, que no son indocumentados, en principio, que están naciendo en la República Dominicana, que hay un arraigo? Porque aquí tenemos otra situación. La ley de sociedad comercial le permite a los extranjeros abrir negocios aquí, constituir empresas de diferentes tipos aquí. Pero luego tenemos la permisología administrativa del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Salud Pública, de los ayuntamientos que posiblemente están pidiendo una documentación, más evidentemente las documentaciones que exige migración para permanecer aquí, y vamos a tener eventualmente una confrontación de normas y de estatus migratorio de diferentes personas que quizás no la vamos a poder afrontar. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto que estoy describiendo ahora? Nosotros no solamente tenemos una situación con los ciudadanos haitianos que se encuentran aquí. No tenemos solamente un tema de apatridia desde el punto de vista de los inmigrantes ilegales que llegan al país. Tenemos una situación muy compleja que se compone, por inmigrantes de distintas nacionalidades que entran con diferentes estatus a la República Dominicana. ¿Cuál es su visión integral sobre toda esta problemática que tenemos en el país? Víctor, vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa y cuando regresemos, entonces le daremos respuesta a la inquietud muy compleja la respuesta. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard,
comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Víctor Villanueva. Bueno, Víctor, quedamos con la pregunta de Francisco, que tiene varias reflexiones aparte de la pregunta. A ver cómo la catalizamos, pero mira, la facultad del Estado en materia, vámonos a los orígenes. Los elementos constitutivos del Estado son la población, el territorio y la institucionalidad. La institucionalidad como ente político, gobierno, monarquía, la que se defina de manera autodeterminada. Ahora bien, la cuestión de población y territorio es un factor vinculante que se ejerce por facultad plena y exclusiva de ese ente político. Ahora, originariamente se hacía por protección de razas. En la concesión genuina, básica, originaria del Estado. Ahora, el elemento se centra en lo que tiene que ver con, esencialmente, con garantizar las condiciones étnicas, pero por igual la competencia de seguridad del Estado. Cuando tú migras a otro país, tú tienes que registrarte de diversas formas. Al comprar el boleto aéreo, o el tren, o el barco, y luego entonces, cuando entras a puerto. Ese registro, el Estado lo que está definiendo es todo ente que ande en mi jurisdicción, yo tengo que saber quién es y por lo menos a qué va, dónde va a vivir. Y de ese punto de vista, y qué tiempo durará aquí y cuál será su haber. Esas son facultades inalienables porque hoy en día en materia de seguridad está así definido. Lo otro es, lo dejo a un lado. Ahora, lo otro es, en función a las competencias que te da a ti ser un inmigrante. Si tú migras legalmente a Europa hoy en día con tu esposa y da luz en jurisdicción de cualquier país europeo, del espacio europeo, no es nacional de ese país. Migrando como residente legal, no es nacional. Entonces, ¿por qué el debate hay que orientarlo? Que nosotros debemos dar lo más sagrado que tiene un Estado en otorgar, que es el vínculo, ese vínculo que vincula entre, esa unión que vincula entre el ente y el Estado, en su jurisdicción, en su territorio. ¿Por qué? Díganos que regulemos, si eso está bien. Es una responsabilidad internacional del Estado dominicano. Es susceptible de ser demandado en foros internacionales, en jurisdicciones internacionales el Estado, si no hace lo que dice la sentencia, pero no porque lo diga la sentencia del 2013, es que hay una ley del 2004 y unos reglamentos del 2006 que no entraron en vigor nunca, en términos de regulación migratoria. Ahora bien, desde esa óptica, en términos de la composición, es inevitable que haya un arraigo de los extranjeros que vienen aquí, de hecho son los que promovemos. Buena gente, buena ciudad, buenos paisajes, y hacemos atractivo que cualquiera quiera quedarse en buena fe. Ahora bien, eso tiene unos efectos que se regulan, en este caso, desde el 2014, con una ley de derecho internacional privado, salvo en la materia de nacionalidad. Entonces, sobre esa base, todo migrante tiene que regular. Yo veo empresas que para traer un extranjero tienen que regularlo. Tiene que venir desde su país de origen, regulado por el consulado competente donde esté. ¿Y por qué entonces los demás no pueden hacerlo? Se lo exigimos a las empresas. Entonces todo individuo debe cumplirlo también. Y el que entra como turista tiene que salir de la jurisdicción dominicana, irse a su país de origen y solicitar un nuevo proceso en las calidades nuevas que pretende emigrar. Como residente en este caso, como residente con visa de trabajo, busque su contrato de trabajo. Entonces, sobre esa base, lo que desde mi punto de vista debemos tener es que el Estado debe tomar esto en serio y verlo de manera holística y transversal, porque desde el que viene con un contrato de trabajo
valide ese contrato, a ver si es cierto, si tiene efectos. Pero busca la nómina de esa empresa, de ese señor, ese fulano de tal que está en un consulado tuyo, a ver si ese cumple con la cuota que establece el Código de Trabajo en términos de proporción de nacionalidad. Y sobre esa base determinar si ese contrato es hábil o no para registrarse aquí. Porque, y si tiene más del 50% de extranjeros registrados, eso tiene que regularse. Eso tiene que definir. El Estado tiene que actuar de manera inteligente, que no lo hace. Es un Estado que funciona todavía de manera brusca, reaccionaria, no preventiva, entonces, en esta materia. Y creo que hacia allá debemos orientar las políticas públicas en control en esta materia. Porque de lo contrario tendremos cualquier cosa. Y eso repercutirá en la responsabilidad internacional. Por ejemplo, si un nacional dominicano o haitiano naturalizado sigue desarrollando, si va a otra jurisdicción, el Estado dominicano, la opinión jurídica dominicana no ha analizado, porque no hemos tenido caso, por ejemplo, de protección diplomática. Ese individuo que lleva la calidad de nacional dominicano, que está enfrentando una jurisdicción en otro estado a nivel judicial, si agota todos sus procedimientos internos, el Estado dominicano diplomáticamente puede hacer valer que se le respeten sus derechos y beneficiarlo con la figura internacional de protección diplomática. Y vamos a hacer eso con alguien que de origen o nunca tuvo la nacionalidad o la obtuvo en contra de las normas. Entonces, eso tiene que pensarse y el Estado tiene que regularse en esa materia. Profesor, la verdad es que para nosotros, República Dominicana, el tema migratorio será siempre, de por vida, será un tema conflictivo. Sí, esa es la naturaleza. Porque creo que son pocos los países del mundo, y sobre todo una isla pequeña, con apenas 75.000 y pico kilómetros cuadrados, que es compartida por dos naciones diferentes. Chipre, por ejemplo, República Dominicana. Chipre y República Dominicana son de las pocas islas del mundo que comparten dos naciones. Entonces, la parte occidental, ocupada por nuestros hermanos haitianos, que son apenas 27.000 kilómetros cuadrados, y que ha venido pasando por un acelerado proceso de desertificación y agotamiento de sus recursos naturales. República, la parte oriental, que la ocupamos nosotros, que son 48.600 kilómetros cuadrados, que vista desde el satélite, aquella parte semidesértica, y la parte nuestra por lo menos se ve forestada, mucho más forestada que la parte de ellos. Entonces, evidentemente que aquella parte ocupada por cerca de 11 millones de habitantes, la nuestra por 10 o más millones de habitantes, aquella parte con esas limitaciones de recursos naturales, que está a la vista de todo, pero aparte de las limitaciones de recursos naturales, también problemas endógenos de esa población, con grandes limitaciones de educación, de salud, de seguridad propia. O sea, es una situación realmente compleja y que será compleja fundamentalmente para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hemos visto dentro del contexto internacional? ¿Qué es lo que se ha reflejado? Que las naciones, sobre todo las naciones desarrolladas, poderosas, que cuando le toca mirar a Haití, bueno, sí, la ven con mucha pena, que van a contribuir, que van a aportar, pero finalmente eso se queda en palabras. Nunca la cooperación llega como tiene que ser para afrontar, ¿no?, los grandes desafíos que presenta Haití. Y generalmente lo que cargamos con la mayor responsabilidad, el mayor peso de esa responsabilidad, somos República Dominicana.
Pero también dentro de ese contexto internacional, la República Dominicana lleva siempre la de perder. República Dominicana, si se producen movilizaciones de migrantes haitianos indocumentados que actúen las autoridades, es un escándalo. Porque República Dominicana viene el expediente de que esos nacionales haitianos nacieron en República Dominicana y que lo estamos sacando siendo dominicanos. Y cuando se recurre, las organizaciones, sobre todo las ONG que viven y que tienen presupuesto para ese tipo de acciones, que están ubicadas tanto aquí como en territorio haitiano, producen todo un movimiento a escala internacional donde sale perjudicada la República Dominicana. Tú decías que República Dominicana a veces no se ha defendido de manera correcta en esos foros internacionales, en esos organismos internacionales. Ya hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso emblemático, que es el caso Jenny Bosico. Las niñas. Y también hay otros casos en que República Dominicana ha salido perjudicada, ha salido perdidosa, en casos que se han conocido tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que para nosotros el tema migratorio es un tema sumamente sensible. Así es. Y yo le decía a unos amigos que estábamos reflexionando recientemente sobre ese tema, que República Dominicana, por razones históricas y de realidad geopolítica, estamos condenados a perpetuidad a vivir con este tipo de problemas. Entonces, desde esa óptica, ¿qué entiendes tú que las políticas que hemos desarrollado hasta el momento, políticas migratorias tendentes a enfrentar de una u otra manera este fenómeno con el que estamos obligados a vivir eternamente, han sido efectivas, merecen algún tipo de replanteamiento, tendentes a buscar soluciones todavía mucho más contundentes y que aparte de que cuando tomamos algún tipo de acción nos reposicionen frente a la comunidad internacional? Pero doctor, totalmente de acuerdo en esa última parte. Tenemos que replantear esto, tenemos que ir a los orígenes, debatir sobre los orígenes, lo que nos convenga, lo que socialmente sea equilibrado, equidistante o aceptado por la mayoría. Por ejemplo, el Estado tiene que aprender a vivir con una frontera de un Estado fallido al otro lado, que no domina más de su 6% de territorio, agua y aire. Lo otro es tierra de nadie. Entonces, tenemos que crear una cultura de relación en función a que es un Estado fallido y partir de ahí. Segundo, cuando vemos que nuestra Constitución, en el artículo 18, plantea una diversidad, señalé 3 ahorita, de acceso a la nacionalidad, hay que replantearse eso. Porque el ius soli es lo que, por ejemplo, en esa sentencia de Jenny Bosico y en las otras sentencias que nos han dictado en contra de la República Dominicana, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos toman una interpretación aviesa de lo que es el ius solis, respecto a lo que como lo definimos en nuestra Constitución. En toda esa sentencia ellos toman lo que define el ius soli, la Constitución Dominicana, pero nunca citan las excepciones. Y si esa excepción aplica inclusive al que está regular, imagínense el que está irregular, actuando en contralegen. Entonces, el Estado tiene que definir eso, o sea, la sociedad tiene que definir eso, discutir eso. De mi punto de vista, si me consultan, yo soy de la postura que el acceso a la nacionalidad dominicana es netamente y exclusivamente el vía ius sanguinis. Eso resuelve eso, porque ha sido complaciente el Estado a que ante esa problemática histórica, seguir cediendo el que el acceso a la nacionalidad implique por la vía ius solis. Porque jurisprudencialmente nos han tendenciado la definición natural que hay ahí del ius solis. Entonces,
Yo entiendo que debemos replantear eso. Debemos replantear el tema de cómo vamos a regular esta situación. Porque no tan solo las normas que hemos tenido y las que tenemos vigentes, las disposiciones judiciales, lo establecen claramente. Y no se ha aplicado de manera ordinaria. Los efectos de esa sentencia han sido manipulados en la aplicación. Profesor, aprovechando quizá el poco tiempo que nos queda y el conocimiento que usted tiene integral, no solamente de la realidad dominicana. Sí. Bueno, diciendo de paso que también, aunque no lo hemos mencionado, la Constitución de 2010 hizo un poco un ejercicio más preciso, responsable de ese punto. Sí, claro. Pero ¿tiene futuro la nacionalidad? Lo digo por lo siguiente. Usted habló de agenda comercial, aquí se habló de turismo, aquí se habló de empresas. Y bueno, hubo un tiempo en que el mundo entero, no solamente como ocurre en algunas partes todavía, que para tener una empresa hay que ser nacional, que el capital tiene que ser nacional. Ya eso se acabó con algo que se nos vendió hace un tiempo que se llamaba globalización. Libre circulación de bienes, de capital y de mano de obra, ¿no? No tanto. ¿Y qué pasa con las tecnologías digitales que nos enseñan un mundo que parece que está para todos? Exactamente. ¿Hay futuro así? No tan solo el futuro, el origen. El individuo es migrante por naturaleza. El ser humano migra por naturaleza. Las excepciones han venido en función a los actos de guerra, al establecimiento de la figura política sobre un territorio, un Estado. Entonces, esa regulación ha sido así y será así. El futuro, yo entiendo que cada vez será más marcado. Los hechos sociales y todo el derecho se sustenta en hechos sociales que estamos viendo en Europa con los refugiados que tiene ahora de Siria, por ejemplo. Ese contexto nos dice que como tienen refugiados, las clases se están autoprotegiendo y están huyendo hacia partidos de radical extrema derecha para autoproteger. Hay una mentalidad ya creada en la humanidad, históricamente. Yo entiendo que desde que surgió el Estado, pensado en quién es quién en función de tus calidades y tu competencia como nacional. Y de ese punto de vista, por lo menos proyectado a 50 años, la tendencia será regular cada vez más la dimensión de la nacionalidad. O sea que el futuro de la nacionalidad está orientado, desde mi punto de vista, hacia una regulación cada vez más taxativa, más limitada en términos de acceso, desde mi punto de vista. Bien, la verdad es que el tiempo nos resultó corto. Y yo casi no hablo, mi mamá me lo dice. Vamos a emplazar al profesor Víctor Villanueva para que en una próxima oportunidad podamos seguir abordando este tema. Nos quedaron muchos puntos pendientes y otros de derecho internacional público, derecho internacional privado, que el profesor Víctor Villanueva maneja con suma destreza. De manera que, Víctor, sumamente agradecido. Una honra para mí, de verdad, completamente. Y estar aquí, principalmente. Y ya un sueño logrado. Les reiteramos que queda usted emplazado para una próxima oportunidad, comparecer nueva vez aquí en Principal. Muchas gracias.